un inmenso honor para mí que Dios me dé la oportunidad de poder compartir con mis hermanos. Mis hermanos son su pueblo. Un pueblo de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es celoso, que Él cuida de sus cosas. Yo tuve en estos días vivencias muy lindas porque yo me preguntaba, quería encontrar una forma de comenzar con este mensaje. El Señor me estaba dando la idea de todo este mensaje, pero no sabía cómo comenzarlo, porque en todas las cosas que yo pensaba estaba encontrando un posible comienzo de este mensaje. Dice en Génesis, en el capítulo 2, que el Señor tomó de la tierra todos los constituyentes que iban a formar al hombre, agarró barro. Pero lo que puso la diferencia es que Dios puso vida, sopló en su nariz aliento de vida. Y así fue el hombre un alma viviente. Gloria a Dios. Nosotros recibimos la vida y no vemos la otra parte del proceso, que la única forma de lograrla es a través de recibirla. Y esa vida que nosotros tenemos es respiración de Dios, es un préstamo de Dios. Entonces yo digo, Señor, pero esto tan grande que tenemos un préstamo, que lo tengo yo en mis manos, que puedo hacer muchas cosas, pero que yo en realidad no soy el dueño. Nunca pensé, me voy a crear y aparecí yo. No pasó así. Sí pasó eso en el plan de Dios. Y me impacta porque yo estaba tratando de ponerle un título. Y en realidad no pude lograr establecer un título, sino un concepto. Yo creo profundamente que está impreso en este libro la palabra de Dios. Amén. Y cuando yo le digo, Señor, ¿por qué la palabra? ¿Por qué la palabra tiene que estar impresa? Hoy con la tecnología la tenemos en los teléfonos, en las computadoras, en línea, en internet, tenemos la Biblia en todos lados. Y hay una realidad de que Dios es el principal interesado en que el hombre pueda descubrir a Dios. Si nosotros tuviésemos la capacidad de analizar las cosas, nuestra vida que comienza con ese primer aliento, Sí, Señor. nosotros cada vez que estamos inhalando, estamos teniendo la respiración de Dios, teniendo nuestras vidas. Sí. Entonces yo encuentro en cada cosa que pude detenerme a mirar, estoy encontrando que Dios se manifiesta al hombre, está interesado en que lo conozcamos, está interesado en que conozcamos su corazón. Amén. Cuando nosotros empezamos a ver todo ese tipo de cosas, ¿yo de qué forma podría agradecerle a Dios? El proveedor del agua me trae agua, pero me cobra. El proveedor de corriente eléctrica me envía la corriente eléctrica, pero me cobra. ¿De qué manera podría yo agradecerle a este Dios precioso que me regala lo que yo estoy viviendo? Me da esta vida para que yo la utilice, me sostiene, me da cada bocanada de aire. Entonces, yo descubro de que Dios estaba interesado en manifestarse en nosotros. Por eso, como introducción nada más, quiero leer el comienzo de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Y dice, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Este Dios que es tan maravilloso, está interesado en que nosotros lo conozcamos. Cuando yo empiezo a conocerlo, no tengo otra alternativa más que darle gracias. Una de las bendiciones que siempre me llamaron más la atención, que está en el libro de Isaías en el capítulo 60,
es que dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová, la gloria de Dios, está sobre ti. Amén. Amén. Hay para nosotros un motivo poderosísimo en poder conocer a Dios. Y cuando lo conocemos a Dios, el primer significado que le encontramos a nuestra vida es darle gracias y glorificarlo a este Dios que es maravilloso. Meditando en cómo iba a comenzar este mensaje, me impacta un mandamiento del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que en un momento que lo iban a tentar al Señor Jesús, Él enseñó esto. El primer y más grande mandamiento es que ames al Señor tu Dios. Y dice, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero también con toda tu mente. Amén. Amén. Cuando nosotros separamos cada una de estas cosas, tenemos muchísimo como para hablar de las cosas que Dios hace en nuestras vidas y de las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay un pasaje muy bello que está en Juan 4, donde tiene un diálogo el Señor Jesús con una samaritana. Y en ese pasaje revela de que Dios, el Padre, está buscando verdaderos adoradores, que lo adoren a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Cómo sería adorarlo a Dios en verdad si yo no soy consciente de las cosas que Dios hace en mi vida, de quién es Dios en mi vida, si mi mente, si mis pensamientos no están llenos de Dios? Entonces empecé a descubrir de que mi mente es una plataforma, es una base o asimismo un recipiente, un vaso que Dios utiliza para hacerme llegar bendiciones porque Dios quiere manifestarse. Y quiero que compartamos de la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 3. Amén. Amén. En Efesios 3, versículo 20. Hay un pasaje que a mí me resultó maravilloso porque me está revelando una faceta de Dios. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer. Esa parte me impactó porque en estos tiempos donde hay tantas corrientes de pensamientos distintos, hay gente que se confiesan cristianos y que no creen en los milagros, que no creen en que Dios hoy todavía está haciendo prodigios, que hoy todavía está creando cosas nuevas, que hoy está sanando, que hoy está libertando. Hay gente que no cree que el obrar de Dios sea para estos tiempos. Y yo les puedo decir que sí, porque Amén. la palabra así lo dice. Y Dios que es fiel da cumplimiento a su palabra. Amén. Y la primera buena noticia de este pasaje es, dice, y aquel que es poderoso para hacer. Gloria a Dios. No cuenta de un Dios que fue poderoso en otro tiempo y que hizo otras cosas. Está hablando de un Dios que hoy en el presente. Amén. Ese mismo Amén. Dios que se nos revela en su palabra nos enseña que en los tiempos antiguos, en todos los tiempos, desde la plena eternidad antes de la dimensión del tiempo, Él ya era. Y ese mismo Dios es hoy, y ese mismo Dios va a ser por siempre y para siempre, Dios, Rey y Juez. Aleluya. Ese Señor Dios Todopoderoso es el que se nos revela en su palabra. Y en Efesios 3:20 me dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Amén. Nunca voy a llegar a pedir tantas cosas que Dios no pueda llegar a dar. El pasaje me lo sigue revelando a Dios. Dice que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. En mi entendimiento no puede llegar a existir algo que sea tan grande o tan difícil que Dios no lo pueda lograr. Y me asombra de gran manera que este Dios se nos revela en una forma que nos permite a nosotros
descubrirlo. ¿Desde dónde? Desde cada bocanada de aire que yo inhalo. Cuando voy profundizando en el corazón de Dios a través de conocer su palabra, de conocer sus pensamientos. Me dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos. Así es, Señor. ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios es poderoso si no es a través de las cosas que Dios hace? ¿Cómo podemos entender que Dios es poderoso si nosotros no conocemos las obras que Él hace? Por supuesto, vos y yo somos creyentes y sabemos que en su palabra nos dice, por ejemplo, que toda la creación, todo el universo, dice, lo entendemos por fue constituido, fue hecho, fue armado, fue diseñado, ensamblado y puesto en funcionamiento. Fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Amén. Por la palabra de Dios, todo lo que no existía fue hecho. Así es, Señor. Entonces me empieza a llamar la atención el poder de la palabra. Y no solamente el poder de la palabra, sino la importancia que Dios le da a su palabra, porque todo lo que existe fue hecho por su palabra. Amén, Señor. Nosotros tenemos la palabra de Dios tan accesible que la podemos encontrar, tener a mano, en teléfono, en cualquier dispositivo electrónico, en papel, la podemos llevar con nosotros. Hay una intención de Dios de que eso ocurra. Dios quiere revelarse, quiere que nosotros lo conozcamos, quiere que nosotros podamos descubrir en cada situación, en cada acto maravilloso, que podamos entender de que toda esa creación viene de su corazón, parte del mismo corazón de Dios. Amén, Señor, amén. La palabra tiene una importancia extraordinaria. En la época de Jesús, el Señor Jesús, donde Él estaba, había milagros, ocurrían cosas, si había enfermos eran sanados, se producían prodigios, y su palabra estaba llena de sabiduría, estaba llena de poder. Señor. Ese Dios todopoderoso le dio tanta importancia en la palabra que nosotros descubrimos que la palabra, con las palabras podemos generar un momento hermoso, con las palabras podemos generar un clima, una situación, con las palabras podemos hacer un halago, pero con las palabras podemos hacer una ofensa, con las palabras podemos entablar una amistad, y también las guerras comienzan al utilizar las palabras. Así es. Con las palabras podemos destruir un matrimonio completo, con las palabras podemos establecer una relación. Con las palabras nosotros podemos sanar, podemos enfermar, podemos regalar una sonrisa, podemos causar mucho dolor. Sí. La palabra para Dios tiene una importancia fundamental, pero nosotros descubrimos que para que algo sea la palabra en mi voz es porque brota de mi pensamiento. Y ese pensamiento es el que hace producir las palabras. Gloria a Dios. Yo quisiera que compartamos el Salmo 139. Amén. El Salmo 139, en el versículo 17, comienza diciendo el salmista: «Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos». Amén. ¿Cómo son los pensamientos del Señor? Preciosos. Preciosos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Son preciosos. ¿Cómo son los pensamientos que Dios tiene hacia vos y hacia mí? Son preciosos, son maravillosos. Pero tenemos un problema, porque el salmista me está diciendo: Dios, tus pensamientos son hermosos. Si nosotros le prestamos atención, dice literalmente: cuán preciosos
meson. El salmista está haciendo referencia a que Dios le permitió conocer los pensamientos de Dios, le reveló los pensamientos de Dios, para que en los pensamientos del salmista estén revelados esos pensamientos. Dios le está revelando su gloria al salmista y está haciendo que los pensamientos del salmista sean entendidos, sean reflejados, que él sea maravillado por esa hermosura que son los pensamientos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Continúa el versículo 17 diciendo: cuán grande es la suma de ellos. Dios no solamente piensa de vos en una forma maravillosa, sino que tiene muchos pensamientos de vos y que piensa recurrentemente en vos. El problema está en si nosotros no conocemos los pensamientos de Dios. Ese mismo Dios le dijo a su pueblo: tus pensamientos no son mis pensamientos. Y había una razón, porque tus caminos no son mis caminos. ¿Por qué nosotros no podemos caminar los caminos de bendición de nuestro Dios de bendición? Y hay una razón para comenzar, es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y yo no lo voy a poder lograr hasta que no conozca los pensamientos de Dios. Oh, Señor. Dice el Señor, le reveló al salmista los pensamientos que Dios tenía del salmista. Y también le reveló que en la medida que el salmista los iba contando, iban apareciendo más. Presten atención. ¿Cuán grande es la suma de ellos? Verso 18. Si los enumero, si los cuento, se multiplican más que la arena. Aleluya. Dios tiene pensamientos sobre vos y esos pensamientos son maravillosos. ¿Cómo no alcanzo a caminar en el camino de bendición de Dios? Porque mis pensamientos están lejos de los pensamientos de Dios. Y es necesario que yo tenga los pensamientos de Dios. ¿Cómo hago para tener esos pensamientos? Esos pensamientos que Dios me los quiere revelar, los voy a tener, por supuesto, a través de la intimidad con Dios. Amén, Señor. Dios está diciendo que esos pensamientos son preciosos. Dios puede tener pensamientos hermosos, pero si yo no conozco esos pensamientos, estoy teniendo un problema para caminar en la bendición que Dios quiere dar. Cuando yo vengo al Señor Jesús, sí, yo voy a la cruz de Cristo por primera vez. Yo estaba con una situación de vida y conocía cosas de mi vida, pero también conocía cosas de Dios. Por eso fui a la cruz de Cristo. Yo sabía que mi vida estaba hecha un desastre, que el pecado me iba a causar la muerte de mi alma, pero en ese momento mi vida estaba atormentada terriblemente. Y yo sabía que en Dios podía encontrar la solución y solamente tenía que acercarme a la cruz y entregar toda esa vida vieja de pecado a que muera la cruz y que el Señor me dé vida. Amén, Señor. ¿Sí? Amén. Cuando el Señor a mí me da vida, yo nazco de nuevo. Mis pecados fueron perdonados por Él. Me regala la salvación para la vida eterna. Pero así todo, yo conozco muy pocas cosas de Dios. Yo conocía que mi vida estaba arruinada. Yo conocía que el Señor Jesús murió por mis pecados, que derramó su sangre para que yo sea perdonado. Pero yo no sabía las cosas que Dios sabía de mí, las cosas que Dios pensaba de mí. Y es muy importante que yo esté de acuerdo con Dios en cuanto a que yo sepa las cosas que Dios piensa de mí, pero también que las crea. Es necesario de que yo encuentre las promesas de Dios en su palabra y las tome para mi vida, medite sobre ellas, las guarde en mi vida, Aleluya. si es que estoy convencido de que son para mi vida. Amén, Señor. Y Dios me dice que si yo encuentro una promesa para mi vida, y soy capaz de contar esa promesa, que Dios es capaz de multiplicar esa promesa. Aleluya. Amén. Dice, si los enumero,
se multiplican más que la arena. Si yo soy capaz de descubrir en la palabra de Dios una promesa de Dios para mi vida, Dios va a hacer que se multiplique y voy a encontrar dos. Si yo soy capaz de encontrar dos promesas de Dios para mi vida, Dios va a hacer que encuentre 4. Y después que encuentre 16. Y después, además de la Biblia, tendríamos que usar una calculadora. Este Dios que es maravilloso y es capaz de multiplicar esas promesas para mi vida, es capaz de multiplicar otra cosa también. Señor, amén. Cuando nosotros leíamos que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que yo puedo pensar, imaginar, pedir, esperar. Cuando yo estoy hablando de más abundantemente, estoy poniendo un punto de partida o un punto de comparación. No sé si me explico. Amén. Yo para poder decir, yo soy más alto que quién. Yo soy más bajo que quién. Dios quiere bendecirme, quiere prosperarme. Dios quiere bendecirme y darme a mi vida algo que es mucho más abundante que mis pensamientos. Dios me va a mostrar su poder cuando yo tenga un pensamiento y ese pensamiento lo pongo en sus manos, se lo doy a Dios. Esa va a ser la plataforma sobre la cual Dios va a apoyar su bendición para bendecirme en una forma mucho más abundante de lo que yo pienso. Ese pensamiento es la base, es el recipiente donde Dios va a derramar sus bendiciones. Y esto empieza a ser precioso cuando yo empiezo a comprender, empiezo a conocer qué es lo que Dios piensa de mí. Cuando Dios me empieza a revelar y me ayuda a entender, pero yo me dedico a tratar de conocerlo a Dios, es ahí donde empieza a formarse una relación de intimidad con Dios, que me va a permitir conocer el corazón del Padre. ¿Sí? Así es. Que yo sepa cosas de mí es importante, que yo sepa algunas cosas de Dios es importante, pero que yo sepa y crea cómo Dios quiere bendecirme, hasta dónde quiere llevarme, de qué manera quiere bendecirme, si estoy enfermo, cuándo me va a sanar, o de qué manera me va a levantar, de qué manera me va a prosperar. Oh, hermanos, eso es algo que transforma totalmente la vida, porque eso rompe cualquier estructura. Yo tengo limitaciones, ingresos de dinero los calculo la temperatura que pueda haber afuera, calculo montones de cosas. Pero si yo me entero a qué punto Dios quiere elevarme, quiere bendecirme, quiere transformar mi vida toma un rumbo que es completamente diferente. Amén. Es ahí donde comenzamos a caminar, un camino de bendición con el Dios que bendice. Señor. Quisiera que compartamos en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4. Nosotros llegamos al punto de descubrir que nuestro pensamiento es la base donde Dios va a apoyar esas bendiciones. Nosotros tuvimos la bendición, a través del pastor David, el domingo el Señor nos estaba enseñando muchas cosas, y muchas de esas cosas las enseñó justamente sobre este versículo. Es el versículo 8. Dios va a tomar como punto de partida para mis bendiciones mi pensamiento. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Qué pienso yo ya siendo creyente, ya habiéndole dado mi vida a Jesucristo? ¿Qué pienso yo que Dios piensa de mí? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué pienso? Que Dios me está llamando y me dice: Néstor, vení, predicá mi palabra, iniciar un grupo. Ay, pero Señor, ¿qué es lo que pienso yo de Dios? ¿Qué es lo que pienso de Dios? Cuando lo llamó a Moisés le dijo: Señor, yo soy tartamudo. Y cuando lo llamó a Jeremías: ay, Señor, yo soy un niño todavía. Ay, Señor, me decía. ¿Qué es lo que pienso yo de Dios?
A Moisés le dijo, yo tengo tu asunto resuelto. A Jeremías le dijo, no digas que sos un niño. Empezaron a conocer pensamientos de Dios. Gloria El a punto Dios. está en que si yo no sincronizo mis pensamientos con el de Dios, no estoy poniendo la base para recibir esas bendiciones de Dios. Y acá me dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Aleluya. todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Te volvería a preguntar, ¿en qué estás pensando? Si crees que Dios te llamó al servicio, ¿en qué estás pensando? ¿Qué pensás de Dios? ¿Qué estás pensando que Él tiene preparado para vos? ¿Estás pensando en lo puro? ¿Estás pensando en lo honesto? Dice la palabra de Dios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. La pregunta sería, ¿qué estás pensando? ¿Y qué cosas hablas? ¿Con quién conversás? No podés hablar con todo el mundo, pero si vos querés tener una vida corrompida, entonces habla mal. Ahora, si querés que tu vida sea en bendición, sea en victoria, sea en el camino de bendición de Dios, sí tenés que fijarte qué cosas conversás. El conversar lleva dos acciones, cuando yo estoy disponiendo y cuando yo estoy recibiendo. Y mi pensamiento va a obrar como una especie de vasija. Yo los invito a que en su casa hagan esta prueba, pongan un recipiente, una vasija, un bolsito, una taza, un plato, y lo dejen destapado. Y lo dejen tal vez una semana, tal vez dos. Y luego vayan y le pasen el dedo, o lo que es mejor, agarren un paño blanco y pasen el dedo con el paño blanco. Y van a encontrar que nosotros tenemos en La Pampa un clima donde la tierra hace ese tipo de cosas que se distribuyen en todos lados. Pero conforme los tiempos van pasando, ahora a la tierra se le suma también la ceniza volcánica. Y tenemos tiempos donde hay mucha tierra y donde hay mucha ceniza volcánica, llevando contaminación. En el terreno espiritual ocurre exactamente lo mismo. Así es. Donde tenemos mucha tierra, donde tenemos mucha ceniza volcánica, donde si nosotros hacemos un paseo allá por Génesis, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar que el polvo de la tierra es el lugar donde la serpiente arrastra su abdomen y ella mastica esa tierra, ese polvo de la tierra, por el resto de sus días. Así es. Cuando en nuestra mente se hacen depósitos de esa tierra espiritual, lo que estamos haciendo es hacer un vertedero de alimento para esa serpiente. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cuál es tu pensamiento? Esa es la pregunta para empezar a buscar el camino de bendición de Dios. ¿Cuál es tu pensamiento de Dios? Yo quisiera que me acompañes al capítulo 12 de la Carta de los Romanos. El versículo 2. El versículo 2 dice, no os conforméis o no tomes la forma a este siglo o de este siglo, sino transformaos por medio, ese es el medio, ese es el elemento, esa es la herramienta, ese es el que nos va a ayudar a no conformarnos o no tomar la manera de pensar de este siglo, de este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Encuentro tres virtudes: buena, agradable
y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya. Sí, Señor. Yo me he encontrado con personas que me dicen, sí, yo leo que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero mira lo que me está pasando. Y cuando me presentan eso, yo lo primero que entiendo es lo que la misma persona me está revelando, me está mostrando. Y es que sus pensamientos no están acorde con los pensamientos de Dios. Nosotros tomamos análisis y hacemos juicio de cosas temporales cuando Dios me está dando un mapa de mi vida para toda la eternidad, donde su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si yo no me sintonizo con los pensamientos de Dios, voy a encontrar de que esa voluntad de Dios, si no la estoy viendo buena, agradable y perfecta, es porque hay un problema en mis pensamientos, que no quieren llegar a los caminos de bendición de Dios. Quiero pedirles ahora que me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 4. Amén. Amén, Señor. Amén. El versículo 12 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Discierne los pensamientos. Yo me empiezo a alinear con el camino de bendición de Dios cuando voy a sujetar mis pensamientos a la palabra de Dios. Así es, Señor. Quiero pedirles que me sigan a 2 Corintios, capítulo 10. Vamos haciendo un paseo bien interesante por la palabra del Gloria a Señor. Dios. Y esto es bien importante porque el Señor está confirmando su palabra. Amén. Su misma palabra. Segunda de los Corintios, capítulo 10. Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Yo voy a llevar mi pensamiento en cautividad a la obediencia a Cristo. Mi pensamiento lo voy a sujetar en obediencia a Cristo, porque yo quiero experimentar la buena voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta y su gloria manifestada en mi vida. Amén. Y por último, quiero que me acompañen a Isaías 26. Está en el Antiguo Pacto. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Isaías 26. Vamos a leer el versículo 3, que dice así.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Si yo no persevero en los pensamientos de Dios, lo que estoy mostrando es que no tengo confianza en Dios. Y mi paz se escapa. Dios quiere guardarme en plena paz, pero es necesario que mis pensamientos perseveren. Si Dios, una de las primeras cosas que me enseña es que Él es el mismo en todos los tiempos antiguos, es el mismo hoy y va a ser el mismo. Es un Dios que no cambia, que en Él no hay sombra de variación, que toda buena dádiva viene de su mano. Y es necesario que yo esté perseverando. Si vienen dificultades, si hay cosas que no son las que yo elegiría, pero sí, yo tengo que saber que es necesario que ese Dios haga resplandecer su gloria y que la base sobre la que lo va a ser mi pensamiento. Aleluya. Si vos crees que Dios es capaz de sanarte y vos sos una persona que tenés intención de ser un canal de bendición a otros, yo quiero decirte que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que estás pensando. Gloria a Dios. Amén. Si en medio de la crisis vos sos capaz de creer que Dios puede bendecirte y podés ser uno de esos que en medio de la crisis se levantan y su vida es transformada y es cambiado sin importar ningún diagnóstico, situación o condición, y que Dios puede hacer de esa situación algo mucho más abundantemente de lo que podés pensar. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de elegir nuestras conversaciones, los programas de televisión, todo lo que nos va a depositar alguna información en nuestro pensamiento, lo tenemos que filtrar nosotros. Dios nos dijo, las malas conversaciones van a corromper las buenas costumbres. Es una determinación nuestra. Así es. Yo quiero pedirte hoy, que ya que vamos a pensar, que hagamos un esfuerzo más y tratemos de pensar bien. Sí, Señor. Cuando nosotros tratamos de pensar bien, tratamos de buscar los pensamientos de Dios, cuando yo no me dedico a conversar con ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios para tratar de escuchar los pensamientos que Dios tiene de mi vida, es cuando mi vida va a entrar en un camino de transformación. Sí, Señor. Esa transformación, el medio, va a ser que yo tome la decisión de no tomar la forma del mundo, sino tomar la forma de Dios. Aleluya. Y poder decir como el salmista, oh Dios, cuán preciosos me son tus pensamientos. Amén, Señor. Pensar bien, pensar mal es una decisión nuestra. Pero hoy quiero decirte, de parte de Dios, que cuando vos llenes tu mente con la expectativa que vos pongas, cuando vos llenes tu mente con las obras que Dios hizo en tu vida va a haber una alabanza a Dios que va a partir de la verdad. De esa verdad que comentamos hoy, que Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Así es. Bueno, así como Jesús dijo que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también con toda tu mente, cuando llenas tu mente de las cosas que Dios hizo, lo vas a alabar. Alabarlo a Dios es agradecerle por las obras que Él hizo. Amén, Señor. Cuando yo siga transformando mis pensamientos y mis pensamientos estén llenos, estén abundantes de quién es Jesús, de ese Dios todopoderoso que se despojó a sí mismo de su gloria, que se manifestó como un pequeño bebé indefenso y el propósito era morir ocupando mi lugar para que yo pueda recibir el perdón. Sí, Y Señor. cuando yo esté llenando mi mente, mis pensamientos de ese Jesús, es cuando mi adoración a Dios va a ser
genuina y verdadera. Voy a estar tributándole la adoración de la cual Él es digno. Amén. Ya que mis pensamientos van a influenciar en mí. Es necesario que yo me dedique a pensar lo que es correcto, lo que es puro, Gracias. lo que es justo, lo que es honesto. Y el Dios de toda gloria sobre esos pensamientos va a ser mucho más abundantemente de lo que yo pueda. Amén. Démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Yo quisiera que nos pongamos de pie por un momento. Gracias.